antes, les cuento que la agregué yo, más que nada como para que sea bien técnica y bien digamos, de procedimiento, principalmente para los R1 que van a empezar a hacerlas supervisados, y a los R2 que a veces se van a encontrar en la guardia en una situación en la que la van a tener que hacer solos, así que bueno, como para afianzar conceptos y nada, eso, larga nomás. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a ver entonces paracentesis y toracocentesis. La realidad es que la introducción la hizo Mechi. La clase, como decía ella, es muy básica, sí, es más que nada de técnica y como de lo que tienen que saber para cuando les toque enfrentarse a este procedimiento, que lo hacen los clínicos también, sí, pero a veces les va a tocar y en la guardia siempre, casi siempre lo hacemos nosotros. No me fui mucho para la clínica y todo eso que es muy de medicina interna, me parecía como mucho innecesario porque no es tan quirúrgico. Bueno, vamos a empezar con la paracentesis, solo porque me gusta más el abdomen. Bueno, definición, como para tener, es un procedimiento en el cual se inserta una aguja en la cavidad abdominal para evacuar líquido acítico, ¿sí? Sencillamente es eso. Este procedimiento puede ser diagnóstico o terapéutico, ¿sí? Y vamos a ver por qué y en qué caso lo vamos a usar, ¿sí? ¿Qué indicaciones tenemos para evacuar líquido acítico de la cavidad abdominal? Una citis de instauración reciente, ¿sí? Algo novedoso para el paciente. La hospitalización de un paciente que ya tenía citis, ¿sí? Esto se demostró que disminuye un montón la morbimortalidad, ¿sí? Aunque el paciente ya esté diagnosticado y todo, hacerle una paracentesis en el día del ingreso al hospital, los estudios demostraron eso, ¿sí? Bueno, el manejo de una citis, atención, como se ve en la foto, sí, o asitis resistentes a diuréticos, y deterioro clínico en un paciente asítico, es decir, fiebre, dolor abdominal, sí, leucocitosis, deterioro de la función renal. ¿Qué pensaríamos que se acuerdan más o menos, o sea, como qué pacientes pueden tener asitis, ¿no? A grandes rasgos, sí, cirróticos, oncológicos, después vamos a ver. Exactamente, ¿sí? Lo que más vemos acá nosotros en la guardia son cirróticos y pacientes oncológicos, ¿sí? Muchas con densidad de ovario, que ya tienen asitis, ¿sí? Bueno, ¿y qué pensarían ustedes en un paciente que tiene asitis, que tiene este deterioro clínico? ¿Qué tenemos que descartar? Exactamente. Jugamos. Oh. ¿Qué? No sé quién habló. Yo, si jugábamos todos. No. No, sí, Agus, ¿qué querés decir algo? ¿Querés agregar algo? No, creo que dijeron PB, ¿no? Sí, sí, lo dijo Mali acá, no sé si se escuchó, pero sí. Bueno, hasta ahí estamos con las indicaciones, ¿sí? Lo contrario, las contraindicaciones. Coagulación intravascular diseminada, pironesis primaria, iliodistensión intestinal en realidad es, digamos, relativa, ¿sí? Ya que si la hacemos guiada por imágenes podríamos hacerla en un paciente. ¿Por qué se imaginan que es una contraindicación, digamos, hacerlo en un paciente así? Exacto, que después igual vamos a hablar de esto. Y con esto de las contraindicaciones, ¿a qué quería ir? A un tema que también da debate, esto por ahí más que nada para los R2 que estén en la guardia y todo. ¿Es necesario pedirle a un coágulo? Viene una paciente, ¿no? Estadio 4 de cáncer de ovario con asitis a repetición, ya conocida. ¿Le tengo que pedir un coágulo para drenarla? O sea, ¿me cambia la conducta que tenga el coágulo bien o no? Y lo que se estuvo viendo es que no, ¿sí? Que la alteración del coagulograma o la trombocitopenia, ¿sí? No es una contraindicación para realizar la paracentesis. De hecho, el 70% de los pacientes tienen un tiempo de protrombina anormal, pero el riesgo de sangrado es muy bajo, ¿sí? Y bueno, acá un poco repetitivo, pero la transfusión de productos para revertir la coagulación no está indicado, no hay estudios que lo avalen, retrasa el procedimiento y expone al paciente a los riesgos de la transfusión, aumenta los costos cuando no tiene indicación, ¿sí? Los clínicos ayer nos interconsultaron con una paciente que estaba en Anasarca, de ellos clínica, había insuficiencia cardíaca, Anasarca con todas las, le hicieron una paracentesis
ayer nos interconsultan porque había tenido un descenso de hemoglobina de hematocrito de 10 puntos, y ellos decían que tiene un hemoperitoneo por la paracentesis, porque estaba coagulopática. Sí, ahora igual no es parecido a nosotros, ok. lo vimos con nada, no es parecido. Ahora vamos a ver un poco de cuándo puede sangrar y de las complicaciones, pero la realidad es esa, ¿sí? La realidad es que el riesgo de sangrado, si está bien hecha la paracentesis y todo, es muy bajo, y en el momento, digamos, viene la paciente, ¿sí? Recordemos también la clínica de un paciente asítico, vienen con dificultad respiratoria, sí tienen una restricción por el aumento de la cavidad abdominal, y supongamos que le hacemos o sea, tiene que esperar el tiempo del coágulo, le da alterado, pasarle, no sé, plasma, plaquetas, y todo para hacer un procedimiento de una paracentesis. En todo este tiempo tenéis al paciente en mal estado general, en un disconfort, o sea, innecesario. Si eso es lo que se vio, que no tiene sentido. Después igual vamos a ir a las complicaciones y a dónde hay que hacerla y todo para evitar el sangrado, ¿no? Bueno, preparación, ¿sí? Súper importante que tengan todo antes de hacer el procedimiento, ¿sí? Esto para una paracentesis, para una toraco y para cualquier procedimiento quirúrgico. Si ustedes siempre tienen que tener en la cabeza todo lo que tienen que tener. Si no se lo acuerdan, se hacen una listita. O sea, yo me acuerdo que cuando tenía que poner un tubo, por ejemplo, tenía anotado en el celular, en lo que sea, todo lo que tenía que tener para no olvidarme nada. Porque después ir a la habitación, empezar a preparar y olvidarte algo, es un garrón, más ahora que con el COVID y todo nos cambiamos más de lo necesario. Y muchas veces les va a pasar, no a ustedes, pero bueno, cuando bajen a la guardia, los R2, que están solos o están a 2000 o viene esto a las 3 de la mañana y tenés que acomodarte para hacerlo solo, ¿sí? Entonces tengan todo preparado. Algunas cuestiones con respecto al consentimiento informado. ¿Es necesario, no es necesario? La realidad es que si puede tener un consentimiento informado, mejor. Si está acá internado, generalmente es más fácil, pues le hacemos firmar, queda en la historia clínica. La realidad es que el paciente de la guardia muchas veces queda... es un paciente que llega, lo drenamos y se va a la casa, entonces el papel, pero si quieren lo pueden hacer, sería de buena práctica tener un consentimiento informado y de última lo pegan en el libro de guardia. Pero bueno, lo ideal es tenerlo, sepan que no siempre lo hacemos. Ecógrafo, bueno, esto es lo mismo que las vías y lo mismo que todo, si lo tenemos, genial, y nos sirve para practicar y para localizar bien el sitio. No hay una indicación de que sea mejor o que haya más o menos complicaciones con o sin ecógrafo, ¿sí? Después vamos a ver que dependiendo el paciente, si es un paciente que ya tuvo varias paracentesis o que tiene varias cirugías previas, donde sospechamos lo que veíamos hoy, vieron con el paciente Romeo, las adherencias intestinales y eso, bueno, tal vez el ecógrafo nos ayuda a ubicar un sitio que no tenga nada así. Pero no es algo también que tengamos que hacer siempre. No, y tampoco es tan fácil, ¿no? Y tampoco es tan fácil, porque el que no está acostumbrado a hacer eco, obviamente que de la nada no va a aprender. Frascos de cultivo, laboratorio, estos también tenganlo preparado. Sepan que a veces en el caso de las paracentesis, a veces usamos y a veces no. Nosotros lo que más hacemos en la guardia es paracentesis terapéutica de pacientes oncológicos o cirróticos que ya tienen asitis a repetición, pero si les toca cualquiera de los otros casos de una asitis de reciente aparición o una sospecha de una PB, sí tienen que pedir cultivos, físico-químico, etc. Así que después igual vamos a ver cómo se toma y cómo se pide. Bueno, estos son algunos de los materiales que tenemos que tener, sí, Pervi o clorexidina, siempre para desinfectar la zona de punción, gasas, obviamente para pasarlo. Los guantes estériles, todo el procedimiento se va a hacer con técnica estéril. Lido, sí, al 2% es la que tenemos generalmente. Jeringas, yo siempre me llevo varias por las dudas, y eso también traten de acostumbrarse, porque se llevan una, la abriste y se te cayó y ya tenés que ir a buscar. Van a ver que no van a tener todo a mano, más si van a una habitación, pero
y tampoco estamos digamos, en la clínica Mayo que tenés ahí un asistente siempre, entonces acostúmbrense a llevar mucho de todo. Una aguja 58, una AuCAT 14, la aguja 58, no sé si ubican, es como la muscular más larga, y el AuCAT 14 es este que tengo acá, ¿sí? Hay varios diámetros, el 14, podemos usar 14 o 16, que son los más, o sea, los de mayor calibre, que son los que nos permiten evacuar mejor, cuando tenemos que evacuar, digamos, y no solamente tomar una muestra. Una guía de suero, sí, eso para hacer la conexión al drenaje, y una bolsa colectora, que va a ser nuestro reservorio, digamos. Igual después esto que nosotros hacemos el Word y se lo pasamos, ¿sí? Bueno, empezamos ahora sí con la técnica. Bueno, el paciente de cúbito dorsal, sí, acostado. Ideal hacer la marcación del sitio primero, ¿sí? El sitio que elegimos es este que está en la foto, ¿sí? Este reparo. ¿Por qué elegimos que es un punto en el cuadrante inferior izquierdo, ¿sí? Si tomamos como reparo la espina ilíaca anterior superior, hacemos 3 centímetros, que son más o menos 2 trasveces de dedo, hacia medial, y 2 trasveces de dedo hacia superior, ¿sí? Hacia cefálico. Ese sería el punto donde nosotros podríamos hacer nuestra paracentesis de forma segura. ¿Por qué en el cuadrante inferior izquierdo? Bueno, se vio que también por estudios se vio que a esta altura la pared abdominal es más fina, que ahí se acumula mejor el líquido, y a su vez evitamos probables cicatrices que son más frecuentes del cuadrante derecho. Igual vamos a ver que obviamente puede tener cicatrices en cualquier lugar de la pared abdominal, y siempre es bueno evitarlas por lo mismo al paciente que vimos hoy, ¿sí? Lugares donde hay cicatrices son lugares de fibrosis, donde se producen adherencias, y es más factible que pueda haber una asa intestinal pegada ahí, ¿sí? Por eso, bueno, acá evitar cicatrices. Y esta arteria, ¿sí? Que es la epigastria inferior, que pasa por acá, o sea, más medial, ¿sí? Yéndonos al ombligo, y por eso también no más de 2 veces, ¿sí? Para evitar esto. Bueno, y acá algo que decía donde saqué la bibliografía, era, por eso tiene tantos puntitos, marca con una cruz y después hace 4 puntos de referencia alrededor por si se borra el punto donde nosotros marcamos. Nada, una cuestión. Bien, después, una vez que ya definimos el sitio de punción, vamos a hacer un abón, creo que les explicamos el otro día, así de anestesia en la zona de la piel y todo, porque después además el AuCAT que vamos a ingresar es más grueso. Siempre se ingresa perpendicular a la curvatura abdominal y se va infiltrando el trayecto, ¿sí? Hasta obtener el líquido. Nosotros siempre aspiran, ¿sí? Como en todo procedimiento que tiene anestesia, aspiran, si no viene sangre, digamos, pueden infiltrar el anestésico, aspiran y así van progresando la aguja, inyectando, o sea, aspirando, inyectando, así se queda infiltrado con anestesia todo el trayecto, hasta obtener líquido acítico, ¿sí? Cuando nos viene el líquido amarillo, ahí ya sabemos que estamos en la cavidad, ya no tenemos que seguir, ¿sí? Acá este dibujito lo que dice es una técnica de anestesia, o sea, para infiltrar la anestesia, donde ven con el pulgar baja un poco la piel y ahí infiltra, porque lo que hace es que cuando suelte el trayecto no quede recto, sino oblicuo, y evitaría una de las complicaciones que no es grave, digamos, como que fugue líquido después por el trayecto, como tenga este trayecto oblicuo. Pero bueno, la realidad es que hay que hacerlo perpendicular a la curvatura abdominal. Esto también, si vamos bien perpendicular, muchas veces permite que ni siquiera tengamos después que poner algo para sostener el catéter, ¿sí? El AuCAT queda solo. Bueno, acá, porque lo resumí, sí, es justo esto. Sí. Primero, cuando ponen la anestesia como abón, sí. ¿Vas bien superficial? Claro, eso es superficial en la piel y después sí, perpendicular, claro, bien perpendicular a la curvatura, pasa.
aspirando, infiltrando, para el trayecto en el que vos vas a pasar la otra aguja, que es la que vas a drenar, que es esta. Bien. ¿Sí? Bueno, O sea, acá claro, sobre el puntito vas haciendo, infiltrando con biocaína. exactamente, la idea es que cuando vos infiltrás todo el trayecto, ¿sí? Y te vino líquido acítico, ahí retirás la aguja y por el mismo lugar donde pasaste, vas a poner el Avocat, que es esto, que se los traje para que lo vean. El Avocat, bueno, este que es de un calibre, las chicas del otro lado ya la conocen, tiene esto que le decimos camisa, ¿sí? Bueno, primero tiene esta tapita que se saca. Esto que le decimos la camisa, que es lo que vamos a dejar después, que es blandito, ¿sí? No pincha, no nada. Entonces lo que uno hace es ingresar por el trayecto que ya infiltró, o sea, la idea es que el paciente no lo duele, obviamente, ingresás por el mismo trayecto donde ya infiltraste, siempre con la misma técnica, igual aspirando, aspirando, hasta obtener líquido. Cuando uno obtiene líquido, que sabe que ya está en la cavidad, retira esto, ¿sí? Que es la aguja, y deja esto solo, ¿sí? Esto es lo que les decía, si uno entra bien perpendicular, generalmente drena bien, digamos, queda paradito. Si no, a veces le hacemos un invento con una tablita con un bajalenguas y atado con cinta como para que quede paradito. ¿Se entiende? No sé qué fue la Sí, igual a la gente de todas de acá, y yo también Sí, estoy de eso no acuerdo, me no les gusta, No, porque vos lo dejás al paciente y te vas, y no sabés de dónde va eso. Entonces, Claro, pues, que pincha el pulmón. después la idea de dejar la camisa y no la aguja es precisamente no tener. No, porque Igualmente- la camisa se puede doblar, así. Sí, se puede doblar, después vamos a ver complicaciones que pueden quedar. Pero bueno. ¿En qué estábamos? Una vez que obtuvimos el líquido, sí, nosotros tendríamos conectada la jeringa acá, ¿no? Ahí podemos tomar muestras en caso de que tengamos que mandar a cultivo o físico-químico. Y después se conecta la guía de suero. Se conecta la guía de suero, no sé si vieron la guía del suero común, sí, se conecta acá. Con la otra boca lo conectan a una bolsa colectora, como la bolsa que tenemos de orina. Sí. Y ahí va drenando. ¿Sí? Bien. Este se lo regalo para si lo quieren chusmear. ¿Y esto para la depresión? No sé si alguien está hablando, pero. Claro, eso ya ¿Qué hablan? Bueno, la camisa, eso también se le dice teflón. Eso es el aporte de la otra. ¿Podés hablar a un teléfono? Bueno, no solo eso, sino también que es de buena práctica cuando estamos hablando de los centímetros, de que todos deberían saber cuánto mide su dedo de índice, por lo menos, mídanselo y sépanlo, porque hay muchos reparos que te dicen, por ejemplo, no sé, ¿de cuánto le hiciste la incisión? Y está bueno tenerlo como medida auxiliar porque no vas a tener todo el tiempo una regla o algo, así que todos deberían saber cuánto mide su dedo índice, ¿no? Ok, exactamente. Bueno, no puse mucho más descriptivo ni nada porque después va a haber video de técnica quirúrgica y acá probablemente les toca a ustedes, ¿sí? Mostrarnos cómo es la técnica en video, que obviamente se ve mucho mejor, pero bueno, por eso fuimos más a lo teórico. En cuanto a las muestras que tenemos que tomar, ¿sí? Acá la realidad es que la mayoría de las veces mandamos todo en estos que son los de toma de urocultivo, pero bueno, podríamos mandar, digamos, lo que es para cultivo en los frascos de hemocultivos, no sé si ya les tocó hacer algún hemocultivo o algo, pero bueno, se cargan nunca lo tienen que cargar con la misma aguja que tocan la piel, ni con lo mismo que están manipulando, ¿sí? Sacan con una jeringa y ponen una aguja nueva para cargar el frasco, ¿sí? Eso es lo mismo que en los hemocultivos. El citológico siempre necesita más cantidad de muestra que el físico-químico y eso, por eso lo mandamos en este frasco, o a veces mandamos directamente en la bolsa colectora de orina. Y bueno, para la química y no es teléfono,
Para la química lo mandamos en este tubito rojo y el recuento celular en el violeta, ¿sí? Igual, ya les digo, muchas veces pedimos físico-químico en uno de estos y lo hacen igual esto. Bueno, nosotros estamos drenando la citis de nuestro paciente, ¿sí? ¿Cuánto le drenamos? ¿Paramos? ¿No paramos? Sí, depende, o sea, creo que vos podés sacar, no sé si hasta 500 o hasta 1 litro y reponer cada 1 litro, creo que es una unidad de albúmina, 1 gramo de albúmina. Ahora, Y creo que es hasta 5 litros máximo. No sé si estoy flasheando, pero bueno. es Quizás es mucho, parecido, pero la realidad es que drenar, hemos drenado citis de 8 o 10 litros. Sí, hay gente que tiene mucha capacidad así, a veces tienen menos. Generalmente drenamos hasta que logramos, digamos, el alivio sintomático y la inspección vemos que el abdomen mejoró, sí, la mejoría es notoria. Es medio ojo, no hay una regla de drenar 4, 5 o 10, ¿sí? Sí, como bien dijiste, esto genera una hipovolemia efectiva en el paciente y entonces se habla mucho de la reposición de colonias, es decir, de pasar la albúmina. Y siempre está la duda, y les va a pasar en la guardia, de cuánto le pasamos, no le pasamos. Es medio que le preguntamos a alguien y dice una cosa, le preguntamos a otro y te dice otra. Bueno, lo que yo busqué en la bibliografía y lo que dice que yo lo saqué del Up to Date, que es como una actualización clínica, que la reposición de coloides no es necesaria en paracentesis de menos de 5 litros, ¿sí? Se vio que en diversos estudios no había diferencia significativa ni tenían síntomas en pasarle o no pasarle, ¿sí? A las paracentesis de menos de 5 litros. Sí se vio beneficio en paracentesis de más. En más de 5 litros sí deberíamos reponer albúmina, ¿sí? ¿De cuánto es esta reposición? Más o menos es de 6 a 8 gramos de albúmina por litro removido, ¿sí? Y acá vienen los problemas del tercer mundo. Hay distintas composiciones de albúmina, ¿sí? Van a ver que en otros países está al 5%, al 25%. La que nosotros tenemos acá en el sanatorio, y creo que en Argentina, no me parece que no hay de las otras, es del 20%, ¿sí? La que está acá también es de 50 mililitros, porque también viene de 100, que tiene aproximadamente 9,6 gramos de albúmina, ¿sí? Esto, si lo calculamos, digamos, una paciente que drenamos más de 6, 8 litros, son como 6, 7 frascos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Es un montón de plata, porque la albúmina es muy cara, ¿sí? A Fabi una vez le pasó que pidió 8 frascos de albúmina, creo, porque ella calculó la reposición de suelo, la llamaron de farmacia, y me dijeron, che, o sea, no te voy a mandar al chufa, ¿qué pasó? Nada, esa es nuestra realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Esto, ¿sí? A ojo. Más o menos, si hicimos una frasca de 4, 5 litros, llegamos ahí, le pasamos un frasco, ya si hicimos una de 8 a 10, le pasamos 2, ¿sí? Pero raro que pasemos más de 2, ¿sí? ¿Qué se por pone esto venosa o por goteo? Sí, esto le pasa generalmente ya cuando viene al paciente le pones un suero con hidratación, ¿sí? Un suero de fisio, y esto se pasa, claro, en paralelo diluido con fisio. Bien. En cuanto a las complicaciones, ¿sí? La primera, que es lo que les decía del líquido acítico, bueno, cuando nosotros retiramos la hoja, así una vez que drenamos todo, siempre en la guardia estén atentos porque drena muy rápido, ¿sí? Se llena la bolsa, los enfermeros no están atentos, entonces hay que estar atentos nosotros a cuánto drenamos, cambiarlo, etcétera, ¿sí? Cuando le sacamos, nada, se saca un golpe seco, normal, nada del otro mundo. Que esto de, digamos, de fuga de líquido acítico, que es un 5%, es por lo que les explicaba del trayecto, ¿sí? Claro. A veces queda drenando unas gotitas hasta que después cierra solo y es nada, porque fíjense que la boca, claro, no es importante, ¿sí? Si bien es la complicación más frecuente. Hemorragia severa, fíjense, ¿sí? Del 0 al 0,97% es súper raro, ¿sí? La infección también,
del 0,6 al 0,63. O sea, esto es, bueno, y la muerte, ni hablar, que re poco frecuente, ¿sí? Entonces, la verdad que lo de los clínicos que tengo una hemorragia cerebral para paracentesis, salvo que le hayan dado la epigástrica, no compro. Rarísimo, sería un caso muy raro. Esto, sí, si se preguntan, el miedo de todos siempre es esto, ¿sí? La perforación intestinal. Bueno, esto ocurre en 6 de cada 1000, ¿sí? Paracentesis, ¿no? Según los estudios que están hechos. Y generalmente no lleva a peritonitis y es bien tolerada, ¿sí? Así que bueno, para que nos saquemos un poco el cuco, obviamente que a nadie le gusta perforar, pero bueno. Entonces, acá estaríamos terminando con paracentesis. Claves, nada, acordarse principalmente cuál es el sitio, ¿sí? Marcar bien el sitio donde lo vamos a hacer. Y la reposición de albúmina, que ya les digo, hermosas las cuentas, acá lo hacemos a ojo, porque estamos en el tercer punto. ¿Alguna duda que les quede de esto que quieran preguntar? Bueno, vamos a pasar a toracocentesis. No sé quién hizo la toraco ayer. Juli estaba. Perfecto. Bien. Entonces, acá más o menos lo mismo, ¿sí? La toracocentesis es un procedimiento médico en el cual se inserta una aguja en la cavidad pleural para evacuar el líquido de la misma, ¿sí? Y al igual que la paracentesis, puede ser diagnóstica o terapéutica, ¿sí? Ahí tenemos al paciente en posición, que ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles son las indicaciones de la toracocentesis? Un derrame pleural nuevo es indicación de diagnosticarlo, ¿sí? ¿Qué tipo de líquido es? Acordarán también de interna, exudado, transudado. Siempre tiene que ser nuevo, a excepción de, y por acá también vamos a entender lo que hablamos el otro día con este paciente, ¿sí? Un derrame pleural pequeño con causa conocida, o sea, un paraneumónico, o una falla cardíaca evidente, ¿sí? Un paciente con insuficiencia cardíaca, derrame bilateral nuevo, no nos debería llamar la atención ni pensar en hacerle una toracocentesis, ¿sí? Excepciones a esto, ¿sí? Si el derrame es grande, compromete el esfuerzo, o sea, si es un derrame con estas características, ¿no? Con causa conocida, con falla cardíaca evidente, pero compromete el esfuerzo respiratorio o empieza con leucocitosis persistente sin mejoría clínica, bueno, ahí tiene indicación de toracocentesis. ¿Por qué? ¿Qué queremos descartar? ¿O qué se imaginan que queremos descartar? Igual para esa no sería ya como terapéutica también. ¿En qué caso? Sí. O sea, no lo dejas como la paracentesis de... Sí, en realidad, digamos, acá lo que nosotros queremos descartar es que tenga un exudado, digamos, complicado o un empiema. Si en ese caso ya hay que poner un tubo. Claro. Entonces, la realidad es que terapéutico igual siempre no te va a servir. No le tenés que poner un tubo a un paciente que está por un derrame con una falla respiratoria. O sea, no es el caso de evacuar. No, eso es un trasudado, digamos. Okay. Cuando decimos tubo, decimos un tubo de aislamiento pleural, o sea, aunque no es explicación siempre que no se puede entrenar con la terapia. Claro. Lo que más hacemos es eso, o sea, un derrame pleural. Viene un paciente con un derrame pleural, ¿sí? No tiene insuficiencia cardíaca conocida, es unilateral. No tiene una neumonía, supongamos, bueno, ahí tiene indicación de hacerle una prueba diagnóstica, ¿sí? Es decir, tomar una muestra, claro, chiquita, no grande, ¿sí? Para ver qué es, para ver si es un trasudado o un exudado, y de ahí evaluar una conducta. Ahora lo vamos a ver mejor igual. Después, si vos tenés un derrame y le ves chiquito y le ves la neumonía, bueno, ahí no tenés que hacer nada, porque asociás que ese derrame es paraneumónico, claro, no tiene indicación de hacer nada. Salvo que pase todo esto, ¿sí? Que con el correr de los días ves que el derrame, no sé, empieza a aumentar, que no le baja la fiebre, que desmejora clínicamente, bueno, ahí le haces el diagnóstico, o sea, la toracocentesis diagnóstica para ver si se complicó ese derrame. ¿Bien? Y otra indicación es el derrame neoplásico, sí, que acá sí es más la terapéutica para alivio sintomático, ¿sí? Que esa por ahí también la que más van a ver en la guardia.
Y esto, bueno, también le puse ese llamado de atención, porque esto es provisorio, o sea, una toracocentesis terapéutica en un paciente con un derrame neoplásico, o sea, le va a aliviar en el momento, pero va a reproducir, ¿sí? Entonces, eventualmente sí se puede, sí, por la condición del paciente y todo, lo que se hace es un sellamiento, pero bueno, eso ya es tema de otra cosa. Pero para que no se queden, digamos, con que el derrame neoplásico viene todo el tiempo a hacerse toracocentesis y no tenemos más que ofrecerlo, o sea, Claro. va a reproducir el derrame, pero tenemos otras cosas para ofrecerle, esa era la idea. Contraindicaciones, no muchas. Líquido pleural insuficiente, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con esto? Si tiene menos de 1 centímetro de distancia desde el límite del líquido pleural a la pared, se considera líquido pleural insuficiente para drenar. Para evaluar no tiene sentido, si tenés más riesgo de hacerlo. Infección de piel en el sitio de punción, por supuesto, ¿sí? Digamos, si el paciente está, supongamos, con un herpes zóster o con cualquier tipo de infección de piel, no vamos a meter una aguja justo ahí porque le estamos metiendo la infección para adentro, ¿sí? Y es más, de hecho, también leí que cuando marcábamos el sitio, que era como que lo ideal sería marcarlo con un objeto romo, ¿sí? Y no con nada de tinta, para no, digamos, inyectar, claro, no sé cuánto. Y coagulopatía, acá la misma, llamado de atención por lo mismo que hablábamos antes, ¿sí? En las toracocentesis sí tratamos de corregir la coagulopatía, ¿sí? Es decir, si tienen coágulo alterado, tratar de mejorarlo, ¿sí? Con hemoderivados, vitamina K, lo que sea. Generalmente es un procedimiento que puede esperar, ¿sí? Y que los riesgos, digamos, si después tenemos que intervenirlo por un neumotórax o un hemotórax, o sea, es mucho mayor, claro. Entonces, es como un riesgo-beneficio. Ahora, si el paciente está muy sintomático o está con una inestabilidad clínica que lo tenemos que diagnosticar en urgencia, ¿sí? Bueno, ahí es como que en este caso hay que individualizar cada paciente y evaluar riesgo-beneficio. Si no se puede decir, no, si tiene coágulo alterado no lo hago, ni hacerle a todos, Claro. ¿no? Es como evaluar si la toracocentesis puede esperar, bueno, mejor optimizarlo, ¿sí? Por las potenciales complicaciones. Si no puede esperar, ¿sí? Bueno, volvemos un poco a la preparación. Esto igual acá repite, ¿sí? Porque como les dije al principio, lo de cualquier procedimiento, lo del consentimiento, si lo tenemos mejor, y les recomiendo tenerlo siempre. Ecógrafo si lo tenemos mejor, no siempre pasa y no siempre se puede ver bien. Lo mismo con la toma de muestras. En la toracocentesis generalmente siempre tomamos muestras, ¿sí? Es más raro que venga uno conocido neoplásico para drenar terapéutico, así que sería el único caso que no necesitaríamos tomar muestras. Y ojo, esto y para la paracentesis lo mismo, salvo que veamos algo que nos llame la atención, ¿sí? Supongamos que nosotros le hacemos una paracentesis o una tóraco a un paciente oncológico que ya viene con el derrame o con la citritis. Pero lo vemos si no es un líquido claro citrino, es un líquido, no sé, lechoso o purulento, no sé, que nos llama la atención. Por ahí no teníamos pensado en mandarlo a analizar porque era una paciente que venía para terapéutica, pero bueno, viendo esas características uno sí lo tiene que mandar a evaluar. Lo mismo, para el embrocado, perdioclorexidina, ¿sí? Guantes estériles siempre, anestesia, jeringas, gasas, aguja 58 y aguja 14 si no tienen. O sea, es lo mismo, y si es diagnóstica igual también pueden utilizar una más finita. Acá agregamos la llave de 3 vías, ¿sí? Que supongo que lo habrán hecho porque es más fácil para la toma de muestras, para manipular, y además para evitar ingresar aire a la cadena. Lo mismo, guía de suero y bolsa colectora, ¿sí? La bolsa colectora ya no la podemos poner a... Claro. Solamente. Bien, entonces la posición no siempre se puede lograr, no sé si ayer lo puse con paciente bien. Sentado, sí, siempre es más o menos como 80 grados, o sea, con una leve curvatura, apoyando siempre los miembros superiores en alguna superficie.
acá si lo van a hacer en la internación, generalmente es al borde de la cama y en las mesitas esas que tienen, lo apoyamos, ¿sí? Marcación del sitio de punción. Previo, obviamente, tenemos una semiología, una radiografía. No sé si ya van a ver la anterior, igual después hay otra. Bueno, ¿te acordás que con Javi nos pusimos a Sí, ver la toma? claro, Como para ver el sitio. Semiológico, o sea, ¿saben más o menos el sitio donde se hace? ¿Se acuerdan algo? Yo, bueno, si es de Rames, sí, creo que es el sexto, o entre el cuarto y el sexto, después intercostal. Ok. Bueno, no sé entonces. No saben, igual. Línea axilar posterior. Sí, línea axilar posterior yo tenía Entre octavo y noveno. Claro. Claro. Generalmente, o sea, yo siempre me lo acordaba porque, viste que es como neumotórax hipertensivo, adelante, segundo espacio, claro. El tubo de avenamiento, cuarto, quinto, como bien línea media axilar, y la toracocentesis te vas más atrás y más abajo. Sí, línea axilar posterior, octavo, noveno. Semiológicamente, no sé si ayer lo hicieron. ¿Qué tienen que hacer? Perdón. Semiológicamente, digamos. Como, nosotros Sí, tenemos la placa y todo, pero igual, antes de elegir el sitio, ¿qué hacemos? Ayer, por lo menos por lo que vi, primero o sea, creo que si no lo recuerdo, lo juntaron y lo percutieron. Más que nada la columna, buscaron que la columna estuviera, o sea, el sitio donde la columna estuviera mate, y después, o sea, una vez de identificar toda la zona donde estaba el derrame, tecnológicamente contaron las costillas, digamos, y más que nada los espacios intercostales, y fijaron bien, porque estuvieron presionando bien para ver dónde estaban los límites de las costillas, para, digamos, no, o sea, para que fuese el límite superior de la costilla, para no tocar el paquete. Perfecto. Y fueron, o sea, marcaron el sitio y siempre fue como acompañándolo con el dedo, o sea, iba marcando con la mano izquierda, siempre tipo, tocando y siguiendo donde estaba, exactamente. y con la derecha iba como guiándose a base del dedo izquierdo para ir. Está perfecto. Sí, y precisamente uno de los motivos también por el cual hacemos la toracocentesis en ese lugar, además de porque obviamente por gravedad, líquido clave, etcétera, es donde mejor se palpa, ¿sí? Las costillas a ese nivel. Lo que hacemos generalmente es contar 1 o 2 espacios debajo de la auscultación, ¿sí? El mucho vesicular, o donde comienza a percutirse mate, ahí vamos a elegir el sitio, ¿sí? Sobre la novena costilla, que es un sitio donde evitamos el diafragma y nos aseguramos tener líquido, y el punto sería un punto medio entre la columna y la línea axilar posterior, ¿sí? A veces lo hacemos. Igual, Sí, o sea, esto es como... fue claro. porque no fue sobre la axilar posterior. Sí, no es precisamente, en realidad, lo hacemos siempre un poco más. Y acá, y como bien dijiste, siempre para evitar el paquete vasculonervioso nos vamos por sobre el borde de la costilla, ¿sí? Y acá la técnica es más o menos lo mismo, ¿sí? Vamos infiltrando, siempre infiltrar, aspirar, para ir infiltrando todo nuestro trayecto, ¿sí? Hasta que obtenemos líquido pleural. ¿Bien? Sí. Acá podemos cambiar de aguja, ¿sí? Si entramos con, o podemos, si es solamente para tomar muestra, lo podemos hacer con la aguja que entramos, ¿sí? Si no, lo mismo que el otro, en el mismo sitio, cambiamos de aguja, o sea, infiltramos con una 58, sí que es la más larga que tenemos para llegar. Sí, ya hicimos con Con el AOCAT, también podemos ir con el AOCAT directo, sí, si infiltramos con una, ese es el momento de cambiar. Y otra cosa, muchas veces hay pacientes obesos, con panículos que claro, que cuesta llegar, incluso a veces se usan las de epidural, que son más grandes, pero bueno, no, yo al menos nunca lo tuve que hacer, pero sepan que pasa, ¿sí? Y acá, como bien dijimos, la llave de 3 vías, ponemos la llave de 3 vías, ¿sí? Para evitar cada vez que vamos a manipular, ingresar aire a la cavidad. Yo ya no sabía que se echaba, ya me enseñaron cómo se hacía. Yo iba a poner, cambiar de jeringa, o sea, cambiar, me dijeron, no, te matan. Okay. Y sí, sepan, y lo ideal tengan, yo al menos cuando entré, por eso les traje la boca, no me olvidé la llave de 3 vías, pero
véanlo y todo. Yo cuando entré no tenía ni idea, o sea, me decían que era una boca, nunca había visto una llave de 3 vías, nunca había visto una, tipo, véanla para entender cómo funciona, dónde está abierta, dónde está cerrada. Ayer nos enseñaron, no, el quirófano lo di cuenta, pero también hoy estuvimos haciéndolo con, que está con la cistostomía. Claro, perfecto. Bueno, claro. Tengan manejo de eso, o al menos no. Claro. Bueno, acá lo mismo. Cuando tomamos las muestras, como dijimos, con la llave de 3 vías, vamos abriendo, cerrando, cargando las jeringas. Si tenemos que hacer una terapéutica, le dejamos la guía del suero y la bolsa colectora, ¿sí? Siempre controlando de cerca, que no se mueva el catéter, ¿sí? Por lo que dijo Aye, ¿sí? Y aunque no lo crean, hasta se puede meter adentro el teflón, es una de las complicaciones, entonces siempre ven de cerca, y si pueden lo fijan con baja lengua y una cinta. Radiografía de atrás control, sí, generalmente siempre hacemos, sí, para que se haya llevado bien todo y que no hayamos tenido ninguna complicación. Las muestras, como les dije, generalmente las mandamos todas en estos frasquitos, ¿sí? Físico-químico, que pedimos acá, que ahora lo vamos a ver, proteínas LDH, bueno, justo me vino al pelo que hayan hecho ese caso ayer. Bueno, cultivo, y muchas veces parasitológico, o mandamos esto o mandamos directamente la bolsa, ¿sí? Y acá entra lo que ya aprendieron ayer, ¿para qué pedimos esto? Sí, para hacer los criterios de LAI. Un exudado, que es básicamente lo que nos importa a nosotros, va a tener una relación del LDH pleural al suero más del 0,6. Este imagino que ya lo habrán estudiado para examen, lo tienen más fresco que yo. Significa que en lo que sacamos hay más que en sangre, y eso nos dice que el líquido es un exudado. Lo mismo para las proteínas, bueno, el LDH en el líquido pleural, más de 2 tercios, ¿sí? Acá, un poco no para que lo lean ni para que lo sepan, sino para que tengan idea de la cantidad de diagnósticos diferenciales de derrames pleurales que hay, ¿sí? Lo que nosotros más vemos acá es enfermedad neoplásica, ¿sí? Lo que más vemos en hombres es de pulmón, y lo que más vemos de mujeres es de mama y de aparato reproductor femenino, ¿sí? Que de hecho esa placa que les puse era una paciente de uno. Complicaciones, y acá justo lo tengo al experto presenciando, no sé si... neumotórax, ¿sí? Y lo de neumotórax se vio que es del 3 al 30%, ¿sí? Hay algunos estudios que dicen que si es guiado por eco, obviamente baja el riesgo de hacer un neumotórax. Y bueno, ahí tenemos una plaquita. Esta señora con un cáncer de mama venía, le hicieron una toracocentesis, si tienen, no se ve la verdad muy bien, pero bueno, tiene un pequeño neumo ahí. Lo importante que queríamos que les quede con Mechi esto también es que puede expectarse, ¿sí? Y también lo vieron ayer. El neumotórax post-toracocentesis suele ser pequeño y resolver solo, ¿no? Exactamente. ¿Y puedo hacer una Sí, obvio. Muchas veces los derrames pleurales, sobre todo plásticos, son derrames muy importantes. Uno punza, drena, y habitualmente no somos nosotros, son los clínicos. Y el clínico viene corriendo, y uno en esa parte de resolver que tenemos los cirujanos salimos corriendo y ponemos un tubo. Y cuando le ponemos el tubo no se expande. Muchas veces en realidad no tiene neumotórax, sino la misma carcinomatosis pleural genera un film pleural carcinomatoso, una masa de expansión pulmonar, ¿sí? Entonces lo único que hicimos nosotros fue evacuar una cavidad con un pulmón inexpansible, con lo que estamos viendo. Entonces, en el contexto de un paciente oncológico, uno hace una toracocentesis para mejorarlo, y si ven un nivel hidroaéreo, no hay que salir corriendo hasta el tubo, porque lo más probable es que sea una falla de expansión por un oncotórax, no un neumotórax generado por un suelo. De hecho, eso es una prueba diagnóstica que usamos a veces los cirujanos plásticos para definir si después vamos a sellar un paciente. Porque para sellar un paciente tiene que haber expansibilidad pulmonar, ¿sí? Por eso hay que ser especiales, hay que salir corriendo con el tubo. Sí, de hecho, con esta paciente salimos corriendo y le pusimos un tubo. Me olvidé de poner la placa acá, pero la placa sigue siendo horrible. O sea, sí, no expande, ¿no? En ese momento no teníamos todo. No era consejo llegar. A mí me ha pasado de salir corriendo porque la motora se la
entrada le puse empezó con tu buen expansible, con tu viaje al paciente. Sí, sin No le resolvés contenido. nada. Bueno, y acá nos preguntamos cuáles no expectaríamos, ¿sí? Obviamente si tiene un neumotórax grande, si lo vamos controlando y esto es progresivo, si el paciente está muy sintomático, o esto no sé si es así, si el paciente está en ARM, bien, deberíamos, en estos casos, sí nos expecta, sí le ponemos el tubo, que es lo que hablamos acá, el avenamiento pleural, que ya van a tener una brillante clase de contado. Bueno, Para asistencia de... Sí, muy bien. pasado lo más lindo, charlar del neumotórax, otras complicaciones, infección en pie, más si que pusemos el hígado o el vaso, sí. Por eso la importancia de marcar bien y hacer bien la semiología a la hora de marcar el sitio de punción. Tener un sangrado, esto también que les decía, sí, que se pierda el catéter, sí, o la guía, o cualquier fragmento hacia la cavidad pleural. Y también tener en cuenta esto de no drenar enseguida, sí, porque le podemos hacer un edema de pulmón, sí puede generar una inestabilidad clínica, ¿sí? Así que al principio se recomienda que más de 1500 no. Y bueno, justo el resto público llegó al final. Esta es la bibliografía, sí, la mayoría es del up-to-date, algunas cosas de neurocirugía, y la experiencia en el Sanatorio Méndez, por supuesto. Traelo al perro, porque lo vamos a poner siempre. Yo ni siquiera lo toqué. No lo quiero conocer. Está en pergamino con mis papás igual. ¿Alguien del Zoom quiere agregar algo? No sé si se escuchó bien lo de ese porque estaba un poco lejos y con N95. Se durmieron los del Zoom. Estuvo muy buena, Aure. Buenísimo. Bueno, Mechi, gracias. No sé si querés decir algo más, si no cerramos. No, si no tienen dudas los chicos, para mí estuvo perfecto. Después, obviamente, lo que dijiste vos, sí, que alguno de los chicos agarre los videitos, anótese para hacer los videitos de estos procedimientos, así nos demuestran cómo entendieron. Claro, esto obviamente se entiende mucho más viéndolo y haciéndolo, pero bueno, está bueno que tengan una primera introducción porque si no van por ahí de cero a hacerlo. Bueno, nos vemos. Nos vemos mañana. Adiós, mañana. Chao, chicos.